A ver. Bueno, la otra posibilidad es desarrollarlo más a este bloque. Y en ese caso tendremos que eh, este, a ver si y yo voy a volver acá a esto, así lo hacemos acá. La otra posibilidad de hacerlo con más detalle, el diagrama en bloque. Sí, donde tendríamos el caudal de este acero, ¿sí? Esto, este, el FB0, va el FB del aceite, perdón, esto. La temperatura del agua, la temperatura del aceite, lo pone directamente. Estos son iniciales en la entrada. Esto cada uno de una forma distinta, por eso tiene un bloque distinto. ¿Sí? Van a ir aportando a los cambios en a los cambios de TA, ¿sí? Cada uno va a tener digamos, va a tener una forma de aportar el cambio de TA, una forma distinta, pues son bloques distintos, ¿sí? Y a su vez cada uno de estos va a tener lo mismo para la temperatura del aceite, ¿sí? Nada más que los bloques estos van a ser distintos, digamos, la función que voy a poner en este bloque va a ser distinto porque un cambio en el caudal de A de agua, como el agua es la caliente, va a producir una disminución de esto, si es que FA disminuye, la TA va a disminuir, en cambio, a ver si el caudal de agua caliente disminuye, TA, la temperatura del agua a la salida, sí probablemente va a disminuir, ¿sí? Y capaz que la temperatura del aceite va a aumentar, digamos. Entonces el bloque esto, o no solo este, sino cada uno de los bloques esto, va a cambiar de acuerdo, digamos, va a cambiar para si estoy haciendo para el aceite o para el agua, ¿sí? Entonces tendré que hacer yo lo mismo para el aceite y voy a tener, digamos, si encierro todo eso en un solo bloque grande, voy a tener este diagrama que hemos hecho primero. ¿Sí? No sé si han entendido eso. Sí, profe. Bien. Pásame el programa que sigue entonces.
¿sí? El problema que sigue, tenemos dos tanques, ¿sí? En apariencia similares, ¿sí? Y lo que me pide es colocar en cada uno todas las variables de entrada y todas las variables de salida, ¿sí? Variables de entrada para el primer tanque. ¿Cuáles son las variables de entrada? F1 y F2. Caudal F1 y caudal F2. Variable de salida. El nivel H y F. El nivel H y el caudal F. Y el caudal F. Bueno. Bien, vamos al segundo tanque. Variables de entrada. ¿Cuáles son las variables de entrada? Tenemos claro que F1 y F2 son variables de entrada, ¿o no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo que F1 y F2 son variables de entrada? Sí, profe. Bien. Variables de salida. El nivel del tanque. Veamos. Porque aquí hemos dicho que en el primer tanque hemos dicho que H es una variable de salida. ¿Por qué es una variable de salida de altura, en nivel? Porque cambia a medida que vayan ingresando líquido por F1 y F2. Claro, es una consecuencia del caudal, de los caudales F1 y F2 que ingresan al tanque. ¿Sí? F1 y F2 son causas y el caudal, el nivel H es una consecuencia de eso. ¿Sí? Y como aquí tenemos una válvula, la válvula, el caudal que deja pasar la válvula, ¿de quién depende? Depende de la diferencia de presión que tienen ambos lados de la válvula, ¿sí? Y la presión que tiene en este punto es la que está dada por la altura, por el nivel del líquido, ¿sí? Entonces el caudal, este F que circula, depende del nivel y por lo tanto depende del caudal F1 y F2 que ingrese, ¿sí? Por eso que también depende de una salida del sistema, ¿sí? Es una consecuencia de los caudales F1 y F2, ¿sí? ¿Por qué? Porque los caudales F1 y F2 van a hacer cambiar H y eso va a producir cambio de presión acá que va a cambiar el caudal, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, profe. Bien, veamos qué pasa del otro lado. En el otro tanque aquí tenemos una bomba, ¿sí? Bien. ¿De quién depende el caudal de una bomba? Fundamentalmente depende de lo que pase aquí, lo que pase aquí, ¿sí? Digamos, a la salida de la bomba. Este tipo de bomba centrífuga, el caudal depende de la caída de presión en la línea esta, ¿sí? Entonces, este caudal F no va a depender del sistema, ¿sí? Va a depender de una cosa externa,
Por lo tanto, depende de una cosa externa. Y además, si este caudal aumenta, tiene influencia sobre nuestra variable de salida, que es H. ¿Sí? Si el caudal aumenta, H va a disminuir. ¿Sí? O sea que esto es, en este caso, el caudal SF es una variable de entrada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no depende del sistema y es una causa de los cambios en el caudal de salida, en la variable de salida, que sería el nivel. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, eso les tiene que quedar claro la diferencia que tenemos cuando trabajamos con una válvula a cuando trabajamos con una bomba. ¿Sí? Bueno, y aquí podemos hacer el diagrama en bloques. Podemos poner F1. De una cierta forma. Y aquí F2. Esto sumado me va a dar H, ¿sí? Y a su vez ese H me va a dar el caudal. ¿Sí? F1 y F2 directamente me cambian al nivel y el nivel ese me produce cambios en el caudal. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí, profe. Bien. ¿Y qué pasa del otro lado? Tenemos también F1 tenemos F2 y tenemos F, también es otra entrada del sistema, ¿sí? Cada uno de estos, de diferentes modos, me va a producir cambios en H. Sí. Pero le hago una consulta, si yo cierro, por ejemplo, F1 y F2, ya no existe F1 y F2, y se va a consumir H, entonces ya no voy a tener nada yo para que la bomba tire, entonces F también dependería en cierto punto de F1 y F2, no es así el razonamiento. ¿Cómo? ¿De qué caso me estás hablando? ¿Del segundo? No, en el caso de que, por ejemplo, yo cierro F1 y F2, no existe ya F1 y F2, se consume todo H. Sí. Se consume todo H, ya no tengo nada para que trabaje la bomba, no tengo nada para ningún fluido para que tire la bomba, entonces en cierto punto sí dependería un poco F de F1 y F2. ¿O no es así el razonamiento? Bueno, pero ahí estamos hablando de una situación límite donde se está vaciado el tanque. Obviamente que si no tenéis agua, F va a ser cero, digamos, en cualquier caso. Bueno. Pero digamos, no es la situación normal de funcionamiento. Normalmente vos vas a buscar que no se te vacíe el tanque porque no querés que la bomba aspire aire, ¿sí? Probablemente más adelante, cuando empecemos cuando trabajemos con más detalle, vamos a ver un lazo de control acá, manipulando algunas de las variables de entrada, F1, F2 o F,
de manera tal de mantener H constante. Que es Claro. por lo general lo que buscamos en este tipo de situaciones para evitar, digamos, el problema ese que decís vos, que se vacíe el tanque. Claro, ahora entiendo. Gracias, profe. Pero en las condiciones normales de funcionamiento va a tener líquido y va a tener, digamos, un caudal de salida que va a depender de cuánta agua esté usando vos después, la bomba. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna otra duda de esto? Bien. Veamos el problema 5 entonces. En el problema 5 volvemos al intercambiador del punto 1, 3 y nos dice que necesitamos controlar la temperatura de salida del aceite para que permanezca constante a 90 grados. Esto está mal. Bueno, ojo con esto. Sí, porque habíamos dicho que el aceite entraba. El aceite entraba a 20 grados, decía. Sí, capaz que hay un dato que está mal. Aquí la temperatura no importa, ¿sí? No importa, digamos, pero no vamos a poder calentar hasta 90 grados si es que el aceite entraba a 20 y lo calentábamos con agua a 90, ¿sí? Hay algún valor de temperatura que no está bien, digamos, a veces me doy cuenta, pero no importa. ¿Sí? Lo importante es que tenemos que mantener la temperatura del aceite acá constante, ¿sí? Esta T la queremos mantener constante, ¿sí? Bien, primeramente lo vamos a hacer de forma manual, ¿sí? ¿Qué necesitamos? ¿Qué elementos necesitamos para poder mantener constante la temperatura esta? Un termómetro para medir la temperatura de la salida. Claro, necesitamos algo que nos permita medir acá, ¿sí? Un instrumento que nos permita medir, digamos, la temperatura acá, ¿sí? ¿Qué más necesitamos? Una válvula que regule el caudal del agua. ¿Por qué el del agua? No te digo que esté mal, ¿no? Pregunto por qué has elegido el agua. A ver, ahora tenemos que manipular alguna variable de entrada de la que teníamos como variable de entrada, que eran estas 4, ¿sí? Y que estas 4 van a producir cambio en la temperatura del aceite, que es lo que estoy buscando, ¿sí? La temperatura del agua no lo podemos manipular con la temperatura, ¿o sí? Vamos a necesitar otro sistema, otro intercambiador para cambiar la temperatura, pero es complicado, ¿sí? Igual la temperatura del aceite de entrada. Entonces lo más fácil es manipular caudales, ¿sí? Y de ahí podríamos elegir la situación, digamos, de acuerdo a la situación que tengamos, podemos elegir manipular el caudal del aceite o el caudal del agua, ¿sí? A mí me parece buena la elección que has hecho vos del caudal de agua, porque por lo que se lee del problema, me parece que nuestro interés está puesto en el aceite, ¿sí? Y entonces probablemente el caudal de aceite no lo queramos tocar, ¿sí? Queramos enfriar todo el aceite que tenemos hasta la temperatura, o enfriar o calentar, digamos, todo el aceite que tenemos hasta la temperatura esa, ¿sí? Entonces sí, necesitamos poner una válvula acá, ¿sí? Vamos a poner la válvula aquí, ¿sí? Pero en principio podríamos ponerla aquí en el caudal de aceite también,
¿sí? Y esto va a ser una válvula manual, ¿sí? Porque estamos por hacerlo manualmente. ¿Necesitamos algo más? Una persona. No, solo necesitamos el operario, ¿sí? Que haga la operación esta de ver cuánto es que marca el termómetro, hacer el cálculo, digamos, y determinar si necesita abrir o cerrar la válvula, ¿sí? Bien, ahora nos pregunta cómo reacciona el operador humano ante un aumento de la temperatura de alimentación del aceite, ¿sí? O sea que acá venía una cierta temperatura del aceite y de pronto hay un aumento de la temperatura, ¿sí? Este operador que tenemos acá, ¿qué es lo que hace? ¿Sí? Regula la válvula, o sea, la cierra un poco para que pase menos agua. Bueno, pero antes de cerrar la válvula, Mide temperatura. claro, él lo está viendo acá, ¿sí? Pero él no sabe que ha aumentado la temperatura del aceite. Entonces, la compara con la válvula hasta que no vea que aquí empieza a aumentar la temperatura esta, ¿sí? Cuando él vea que aumenta la temperatura acá, ¿sí? Que la temperatura esta empieza a aumentar, ahí va a decir, tengo que enfriar, ¿sí? Bueno, si el agua la temperatura, es la corriente fría, ¿sí? Lo que va a hacer va a ser enfriar, digamos, aumentar el caudal de agua. ¿Sí? Va a abrir la válvula para aumentar el caudal de agua, ¿sí? Para enfriar. ¿Sí? Esto me parece que la temperatura del aceite es 120 grados, no 20 grados como dice el otro apartado, sino debe ser nunca menos de 120. Perdón, el aceite en la entrada. Sí. Me parece que hay un error de tipeo en el problema 3 y que aquí le ha faltado el 1. ¿Sí? Entonces necesitamos enfriar, entonces el operario va a ver que aumenta la temperatura de salida, dice necesito enfriar y abre la válvula. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora dice que vamos a implementar el control automático. Y nos pregunta qué instrumentación necesitamos. Este es el manual y vamos con el automático. ¿Qué necesitamos para el automático? Un transmisor era, profe, un controlador y un elemento final de control. Necesitamos también medir la temperatura y esto lo vamos a hacer con un transmisor, ¿sí? Le llamamos un transmisor de temperatura. Y transmisor porque necesitamos que mida la temperatura y que además la transmita el valor de temperatura esa, ¿sí? Igual que antes, de acuerdo a la temperatura esta, vamos a tener que manipular algunas de las variables de entrada. En principio usaríamos la misma, que es el caudal de agua, ¿sí? Nada más que ahora la válvula va a tener que ser una válvula
no manual, sino que trabaja de forma automática, entonces vamos a poner una válvula neumática, ¿sí? Del transmisor el transmisor va a medir la temperatura y tiene que avisar a alguien, que es el que va a tomar la determinación de modificar la apertura de la válvula, ¿sí? Ese alguien es el controlador de temperatura. Perdón. Controlador de temperatura, ¿sí? Y entre estos, la transmisión va a ser eléctrica. No he visto todavía, ya van a ver que se lo pone con todo lo que es señales eléctricas va con línea de trazo, ¿sí? La salida de también va a ser eléctrica, pero tiene una señal neumática. Lo que recibe, entonces vamos a tener que poner acá un elemento que convierta la señal eléctrica en una señal neumática para que la válvula entienda lo que le dice el controlador. Y esto se llama un transductor de corriente a presión, ¿sí? Convierte corriente en presión, IP. ¿Sí? Entonces, esa es la instrumentación que necesitamos, ¿sí? El transmisor de temperatura, el controlador de temperatura, un transductor IP para convertir esa señal eléctrica que viene del controlador en una señal neumática, y la válvula electroneumática, que es la que va a abrir o cerrar de acuerdo a la presión en la línea esta. ¿Sí? Bien, y volvamos ahora al caso que teníamos el aumento de temperatura del aceite. ¿Qué es lo que va a pasar si aumenta la temperatura del aceite de entrada? ¿Qué pasa con la temperatura acá? Si aumenta la temperatura ¿sí? Vamos a tener un aumento de temperatura de la salida, ¿sí? Vamos a tener un aumento de la señal que le dice al controlador digamos que le dice al controlador cuánto vale la temperatura, ¿sí? Esta señal, el controlador va a recibir esta señal y ¿qué va a hacer? Le va a decir a la válvula abrir, ¿sí? O sea que va a aumentar esta señal para que aumente esta señal y aumente el caudal de agua, ¿sí? Ese aumento del caudal de agua va a hacer que esto baje, ¿sí? De manera tal de compensar y volver la temperatura al valor que tenía, al valor deseado, digamos, el valor fijado por el controlador. ¿Sí? ¿Han entendido? Esa es la forma en la que funciona un lazo de control. ¿Sí? El lazo de control por retroalimentación se fija en la variable de salida. Cuando hay cambios en la variable de salida, compensa ese cambio modificando alguna de las variables de entrada, que en este caso ya se llama variable manipulada porque queda dentro de lo que es el lazo. Ya no depende
el FA ya no depende ya no viene de afuera del sistema, sino que ya queda determinado por el controlador. Entonces ya no es una variable de entrada del lazo de control, ¿sí? Es una variable de entrada del sistema, pero no del lazo de control, y ahora pasa a ser la variable manipulada, ¿sí? Esa variable es la que manipulamos nosotros, la que nosotros cambiamos para compensar los cambios en la salida, ¿sí? ¿Estamos? ¿Alguna duda? Bueno, veamos el problema 1.6, ¿sí? Donde ya empezamos a trabajar con diagrama en bloque. Bien, nos pide encuentre la relación entre la variable de entrada. ¿Cuál es la variable de entrada? X1. X1 y las variables de salida I1 e I2, ¿sí? Bien. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacen esto? Entonces, pues que como hay retroalimentación negativa, hay que usar la regla de ¿Dónde tiene la retroalimentación negativa? En la salida de G1 hasta la suma, ahí en la G5, digamos. No, si vos te fijas, aquí tenés, no es una realimentación, este lazo de aquí abajo, no es una realimentación porque no viene de atrás para adelante, ¿sí? Sino que tenés esta variable, viene por este camino, digamos, de esta forma afecta esto, y de esta forma distinta también afecta a I2, ¿sí? Entonces pero no es una realimentación, la única realimentación que tenés es esta, ¿sí? Que es una realimentación positiva, ¿sí? Pero esta sí es una realimentación. La que va por G5 no es realimentación porque no va hacia atrás, ¿sí? Va hacia adelante. Entonces lo primero que podríamos hacer si quieren es ver la forma de escribir esto como un solo bloque, ¿sí? ¿Y cómo sería? Eso que está ahí es igual a un bloque, un solo bloque, ¿y qué va a ser? El camino directo en G2 sobre 1, y como la realimentación es positiva, es menos G2 por G3, que son los elementos del lazo, ¿sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esto que está acá es el bloque este grande que he puesto. ¿Sí? Ahora, I1 respecto de X1, ¿a qué va a ser igual?
G1 por este que hemos puesto acá, que es este que está acá, que es G2 sobre 1 menos G2 por G3. ¿Sí? ¿Estamos? Tenemos entre Y1 y X1, entre Y1 y X1 tenemos esos dos bloques, este y este grande que hemos hecho acá, que vale esto. ¿Sí? Bien, veamos ahora cómo se relaciona Y2 con X1. Este va a ser igual. Bueno, tenemos G1 por, y aquí tenemos de este lado, tenemos esto que teníamos acá, G2 sobre 1 menos G2, G3 por G4 y esto menos el camino este, que es G5 ¿sí? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, G1 por X1 es lo que tenemos aquí, ¿sí? En este punto, ¿sí? Y eso tenemos que, para encontrar I2, tenemos que sumar, digamos, dos aportes. Que viene por arriba, que es esto que está acá, y lo que viene por abajo, que está con signo negativo, porque está restando acá, que es solo G5, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda? Bueno, pasemos al que sigue entonces. Este es un diagrama en bloques donde aquí sí tenemos la alimentación negativa que envuelve a todo el lazo. ¿Sí? Bien. Vamos con I3. Respecto de ¿cuánto vale esto? Bueno, como yo sé, estoy viendo que tenemos la realimentación negativa, vamos a tener que usar Mason directamente, sé que tengo una fracción. ¿Sí? Ahora veamos cómo es el camino directo. En el camino directo que tengo G1 por
acá tengo G2 más G3, me va a dar I2, ¿sí? Entonces acá tengo G2 más G3. ¿Sí? Y esto por G4, eso es lo que hay en el camino directo, ¿sí? Sobre 1, como es negativo la de alimentación, esto es más, y tengo lo mismo, G1, G2 más G3, por G4 y por G5, que es lo otro que hay en el lazo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Ahora vamos con I3. Ahora los cambios de I3 respecto de D. De nuevo, paso por un lazo, ¿sí? Entonces voy a aplicar Mason. ¿Qué tengo en el camino directo? Mi camino directo sería este, ¿sí? ¿Qué tengo? G6 por G4, ¿sí? Y abajo tenemos de nuevo lo mismo, 1 más G1, G2 más G3, Profe, sí. tengo una consulta. ¿El denominador siempre va a ser el total, digamos? El denominador, sí, va a ser lo que tengo en el lazo, ¿sí? El lazo. Porque eso es el aporte que hace la realimentación esta, ¿sí? Cuando vos tengas el cambio en I3, ¿sí? El lazo va a responder de una forma, independientemente si el cambio ha sido por el cambio D o por el cambio R. El lazo tiene su forma de responder que es propia del lazo, es característico del lazo. Ya van a ver más adelante ustedes que este denominador se llama ecuación característica del lazo, ¿sí? Bien. Gracias. Bien. Y ahora si quiero poner I3 como función de R y de D, ¿cómo tengo que hacer? Bueno, hacer igual a todo esto, yo lo puedo llamar G6 a esto, y esto le llamo G7. Sí, para hacerlo más fácil, esto va a ser, si yo quiero como vaya con R y con D, con las dos cosas juntas, va a ser G6 por R más G7 por D. ¿Sí? O sea que los cambios en I3 van a depender de los cambios en R y los cambios en D, de distintas formas, ¿sí? Con distintas expresiones. Bueno, y ahora si queremos hacer I2,
función de D. Aquí sería igual. G6 sobre el lazo cerrado. G6 sobre la ecuación del lazo, 1 más E1 G2 más G3 C4 y G5. ¿Sí? Profesor, ahí Sí. igual tengo en cuenta G4 y G5, aunque no lo toque ahí 2. ¿Cómo? G4 y G5. Aquí van, en el denominador van todos los elementos que están en el lazo, ¿sí? Cuando cambie I2, lo que te va a cambiar, yo esto lo podría poner como también como G7 sobre G4, ¿sí? ¿O no? ¿Por qué? Porque los cambios van a ser lo mismo que el de I3, nada más que sin pasar por G4, entonces lo divido en G4, ¿sí? Pero lo mismo va a cambiar I3, no lo vas a estar viendo vos porque vos estás viendo I2, pero I3 va a cambiar, porque es una consecuencia de los cambios en I2, ¿sí? Entonces va a estar cambiando I3, y eso va a hacer que todo el lazo trabaje, ¿sí? Por eso es que si va G4 y G5 en la ecuación característica aquí en el denominador, ¿sí? No va en el numerador porque vos estás llegando hasta I2, ¿sí? Los cambios que estás viendo vos son en I2, ¿sí? Pero el lazo sí va a ver los cambios de eso, porque, digamos, porque ese I2 es una entrada o va a tener consecuencias en I3, ¿sí? Por eso es que sí te aparecen aquí todos, ¿sí? No sé si se entendió. Sí, gracias. Pero como te digo, digamos, los cambios estos en I2 van a producir cambios en I3 y van a producir cambios en esta I, ¿sí? Que van a llevar a que trabaje el lazo, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda? Profe, y en el caso ese de que la retroalimentación no existiese, ahí no tendremos que considerar G4 entonces. Claro, ahí no, pero él no va a considerar ni G4, ni G1, ni G2, ni G3, ¿sí? Pues no va a tener lazo, va a ser directamente G6. Perfecto. Va a ser D por G6, que va a ser I2. Perfecto, buenísimo. Gracias. Este caso es, por ejemplo, que lo estamos midiendo una temperatura, ¿sí? O un caudal, ¿sí? Y capaz que el caudal I3, en realidad medimos una diferencia de presión I2, ¿sí? Y que eso se transforma en un caudal, y ese caudal después el transmisor lo convierte en una señal eléctrica que va al controlador, ¿sí? Si cambia, digamos, si yo lo expreso eso, lo quiero expresar como diferencia de presión o como caudal, el lazo tiene que trabajar igual, ¿sí? Entonces, el lazo va a seguir siendo el mismo, ¿sí? La ecuación característica, eso va a seguir siendo lo mismo, independientemente de con qué unidad quiera trabajar yo, ¿sí? No sé si me entienden. Por eso es que la ecuación característica
sí va a ser, tiene que ser la misma, ¿sí? Porque el lazo tiene que tener el mismo comportamiento. Siga yo cualquiera de las dos variables estas. ¿Sí? Bueno, este es el último problema. Bueno, ¿alguna duda? No, profe. Bueno, nos vemos la semana que viene. Entonces creo que la clase de problemas es el jueves de la semana que viene.